La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días, bienvenidos a un Hoy por Hoy con España de día festivo que incluso para los más afortunados es solo el principio de un puente. Hoy es 1 de mayo, Día de los Trabajadores, y la operación Salida, con cerca de 8,5 millones de viajes por carretera, cruza la actualidad de la mañana. A partir de las 9 se espera el grueso del tráfico y será con el tiempo revuelto, que no solo puede afectar a esos viajes, también a las manifestaciones convocadas por los sindicatos en centenares de ciudades. Las temperaturas caen hoy hasta 10 grados y además veremos tormentas en varios puntos del país. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. El mes de mayo empieza con tiempo primaveral, es decir, cambiante. Tendremos ratos de sol, pero también momentos de nubes y chubascos, incluso alguna tormenta, preferentemente durante la tarde. Tormentas que irían acompañadas de lluvia torrencial, fuerte viento y en algunos casos granizo abundante. Y cuidado también con la cota de nieve, afectará a prácticamente todos los sistemas montañosos. Especial atención entre la cordillera Cantábrica y la Ibérica, también en Castilla y León, cota de nieve a ratos alrededor de los 800 metros. Y es que hace frío ahora mismo, fresco durante la tarde. Solo en Andalucía, el Mediterráneo y Canarias las máximas superarán los 20 grados. En el Mediterráneo el viento va a soplar con fuerza. Este es un 1 de mayo en el que el eco de la entrevista al presidente del gobierno ayer aquí en Hoy por Hoy todavía marca la agenda y las reacciones políticas, pero la noticia de la madrugada nos llega de Nueva York, de la Universidad de Columbia. Allí, esta madrugada, la policía de Nueva York ha vuelto a entrar en el campus de la universidad para desalojar al grupo de estudiantes que ocupó ayer uno de sus edificios en protesta contra la guerra de Gaza y el apoyo de su gobierno a Israel. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Los agentes antidisturbios han expulsado también del campus a los estudiantes que llevaban allí acampados desde hace 2 semanas. Las de la Universidad Neoyorquina son las protestas más importantes en ese país y las únicas que han supuesto la intervención de la policía en un centro universitario desde la guerra de Vietnam. En Columbia, en Estados Unidos, está nuestra compañera Sara Selva. Sara, buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Por segunda vez en 2 semanas, la policía de Nueva York ha irrumpido en el campus de la Universidad de Columbia para detener a los estudiantes que se estaban manifestando, esta vez ocupando uno de los principales edificios del campus. En una operación coordinada al detalle, cientos de agentes antidisturbios han entrado en masa en la universidad, pero antes de empezar a arrestar a los estudiantes, han limpiado el campus, forzando a los alumnos a refugiarse en los edificios y expulsando a la prensa. Sin testigos para poder documentar lo que estaba ocurriendo, la policía ha entrado en el edificio donde estaban los estudiantes y se los ha llevado detenidos, envueltos en sus pañuelos palestinos, con las muñecas atadas con bridas de plástico, mientras gritaban Palestina libre. Los agentes antidisturbios siguen ahora mismo a la 1 de la madrugada ya en el campus de Columbia. Volveremos a Columbia a lo largo de la mañana. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. De Estados Unidos también nos llega otra de las noticias de la noche. Ha muerto a los 77 años Paul Auster, uno de los escritores más aclamados y respetados del siglo XX. Gran renovador de la literatura, así lo dijo el jurado en 2006 cuando le concedió el premio Príncipe de Asturias, autor de algunas de las novelas más importantes de las últimas décadas. Hace unos años, en 2017, nos contó él mismo aquí en La Ser, en A Vivir, su gran paradoja, la de vivir encerrado para escribir sobre un mundo que apenas veía. Calculaba haber pasado 20 años sentado intentando poner palabras en papel, y así fue como escribió la trilogía de Nueva York o 4231. Su última novela se publicó el año pasado. Ha muerto en su casa en Brooklyn, en Nueva York, a causa de un cáncer. Aquí en España, la reacción del Partido Popular después de que el presidente del gobierno dijera ayer en este programa no solo que está dispuesto a seguir lo que queda de esta legislatura, sino que aspira a una más. Alberto Núñez Feijóo anunció ayer una nueva ofensiva, otra más, con manifestaciones y una petición para que Sánchez comparezca en el Congreso y si no en el Senado. Estamos ante un presidente acorralado por la presunta corrupción de su gobierno, de su partido y de su entorno. A Sánchez todo lo que no le controla le estorba. El único amor es a sí mismo. Acabamos de registrar en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno. Si sus socios la protegen, comparecerá ante el Senado. Dijo más ayer el presidente Sánchez, porque también apuntó que ha decidido buscar un mecanismo para la renovación del Poder Judicial, aunque sea sin la participación del Partido Popular. Sumar, su socio de coalición, le pide ya que concrete medidas para su anunciada regeneración democrática y denuncia a la vez el bloqueo del Partido Popular. Yolanda Díaz. Sé muy bien lo que quiere el Partido Popular encabezado por el señor Feijóo. Ya me gustaría escuchar hoy al señor Feijóo decir que está de acuerdo en que hay que regenerar la vida
vida política y pública en España, pero me temo que no es lo que está haciendo el señor Feijóo. En Tiempo de Abierto hablaremos esta mañana con la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Y de la economía, la noticia todavía por concretar de la posible fusión del BBVA y el Banco Sabadell. El Sabadell lo ve con buenos ojos, aunque todavía lo está estudiando. Ayer el BBVA envió su propuesta por escrito. De confirmarse la operación, se convertirían en el tercer banco europeo por valor de mercado, el segundo en España, con casi 1.000 millones de euros en activos y más de 83 millones de clientes. En 2020 ya intentaron la operación, pero se frustró con la pandemia. Es miércoles, es 1 de mayo. Entre el terremoto que todavía empuja a la política con lo que fueron los días de reflexión del presidente del gobierno, continúa la campaña electoral en Cataluña. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. La campaña avanza todavía con ese protagonismo para el presidente Sánchez, aunque Esquerra intenta centrarse en el trabajo de su propio gobierno, mientras Junts acusa a Sánchez de no haber defendido la democracia en el pasado. Y el PSC acusa a los independentistas de querer seguir en el bloqueo y pide una victoria contundente para poder gobernar. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. ¿Qué tal? Buen día. El objetivo de los partidos independentistas es dejar de hablar de Pedro Sánchez, que ha monopolizado hasta ahora la campaña. Pero Aragonés reclama que Cataluña recaude y gestione sus impuestos y considera el consorcio tributario con el Estado que propone Salvador Illa un simple maquillaje. ¿Por qué el Partido Socialista defensa el concierto económico? ¿Por qué el Partido Socialista defiende el concierto económico en el País Vasco y lo niega para Cataluña? Se pregunta Aragonés. Esta pregunta no la sabrá contestar, dice Salvador Illa. El PP también ha hablado de financiación. En su último mitin dicen que Cataluña ha de ir de la mano de Baleares y de la Comunidad Valenciana en este tema. Y por su parte Junts le ha preguntado al PSOE que ahora que lamenta la difamación, ¿dónde estaba cuando le tocó sufrirla a los independentistas? Els vam trobar molt a faltar aquestes conviccions democràtiques al seu escalf. Echamos en falta esas convicciones democráticas cuando la justicia española se echó contra nosotros, decía Jordi Turull. Y el candidato socialista, Salvador Illa, pide una mayoría amplia para poder gobernar y a la vez critica al gobierno de Esquerra por su oposición a la ampliación del aeropuerto del Prat. Ayer además... Algunos amplían la fila para generar riqueza y actividad económica, bloquean la ampliación del aeropuerto. ¿Cómo va a venir la gente? ¿En patinete? Hoy los partidos de izquierdas van a estar en las manifestaciones del 1 de mayo. Ahora sí, ayer además la agenda política nos dejó otro episodio de la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado, la que controla con su mayoría absoluta al Partido Popular. Compareció el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, al que los populares ligaban con una íntima amistad con el exasesor del Ministerio de Transportes. Y él negó que fuera su mano derecha. El secretario de Organización Socialista afirmó que no se enteró de que Koldo vendía material sanitario porque durante aquellos meses pasó muchos días ingresado y aislado, tenía COVID. Es una información de David Junquera. El PP no se ha cortado a la hora de describir la relación Santos-Koldo. El padrino, el mentor, el patrocinador del señor Koldo García a pesar de conocer su pasado criminal. Sin usted, señor Cerdán, no hubiera salido nunca del vertedero o del club de alterne. Era el senador Gerardo Camps. Cerdán ha reconocido que tenía con Koldo una cercanía más estrecha que con otros militantes, pero que tampoco era para tanto. No era ni mi pupilo ni era nadie dentro del organigrama de Ferraz. No era nadie en Ferraz, nunca han trabajado juntos y, por cierto, dice Santos que aunque lo diga el PP, él no tiene un piso en la Castellana. ¿Yo? ¿Un piso en la Castellana? ¿No? ¿No tenía usted? Si me da la dirección, puedo ir y dejo de pagar el alquiler que pago. Lo que no ha dejado de hacer es tirarle alguna pulla a los senadores populares, diciendo que el PSOE sí que ataja las conductas corruptas. Hemos tomado medidas, a diferencia del Partido Popular, donde lo que hicieron fue expulsar a su presidente, traer a Feijóo para callar y tapar. El próximo lunes llegará el turno de Ábalos. Sobre el puente y las previsiones, los buenos datos que esperan los hoteles, las reservas han aumentado un 34% y han subido los precios de la habitación. La tarifa media es de 211 euros, un 2,4% más que el año pasado. Edu Hernández, buenos días. Buenos días. El puente de mayo trae un incremento de las reservas hoteleras de hasta el 34%, según el comparador SiteMinder. Eso sí, este portal estima una subida de precios de hasta el 2,4%. Si miramos por destinos, eBooking señala los más caros. Madrid, Barcelona y Córdoba, todos superan los 170 euros de media por noche. Y precisamente será la
capital la que más se beneficie de este puente al tener un día festivo de más. Beatriz Oficialdegui es directora de marketing de Destinia. Y esto ha hecho que los madrileños viajen un 25% más de lo que lo hicieron en el puente del año pasado. Según sus cálculos, los precios son inferiores a los de Semana Santa, pero en general han subido hasta un 6% si lo comparamos con el puente del año pasado. ¿Y fuera de España? El primer ministro de Israel niega que la Corte Penal Internacional tenga poder para detenerle y se reafirma en su intención de entrar en Rafah, la ciudad del sur de Gaza. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha aterrizado esta noche en Tel Aviv, en su 7ª visita a Israel desde los ataques del 7 de octubre. Ahí está previsto que este miércoles se reúna con el primer ministro Benjamin Netanyahu para debatir la posible tregua en Gaza. La Comisión Europea va a investigar si Meta, la empresa dueña de Facebook e Instagram, cumple la ley que le obliga a vigilar la publicidad engañosa y el contenido político. La Comisión cree que no hace lo suficiente para neutralizar noticias falsas que pueden afectar a procesos electorales. Y aunque no cita directamente a Rusia, el temor a la propaganda de Moscú está detrás de este impulso. Bruselas, Beatriz Ríos, buenos días. Buenos días. Y la Comisión abre esta investigación porque sospecha que tanto Instagram como Facebook pueden estar violando la Directiva de Servicios Digitales, que impone obligaciones a las grandes plataformas sobre cómo gestionar el contenido online. Lo que preocupa al Ejecutivo Comunitario es que Meta no esté haciendo lo suficiente para luchar contra las campañas de desinformación y, en particular, los intentos de agentes extranjeros de interferir en la UE. Bruselas critica también a Meta porque cree que está quitando visibilidad al contenido político en sus sistemas de recomendación y porque planea eliminar sin reemplazarla una herramienta que permite a investigadores y periodistas monitorizar elecciones en tiempo real. Todo esto, teme la Comisión, puede tener un impacto negativo a solo unas semanas de las elecciones europeas que se celebran el 9 de junio. Decía von der Leyen que las reglas para proteger a los ciudadanos de la desinformación están para cumplirlas, pero especialmente en periodo electoral. Una visita con más simbolismo que contenido y un estoy bien, gracias, es lo que ha dejado la reaparición del rey Carlos III, que ayer participó en su primer acto público desde que empezó a recibir tratamiento contra el cáncer que padece. El monarca británico ha visitado precisamente un centro oncológico. Se le ha visto buen aspecto mientras saludaba a las decenas de personas que le esperaban en el exterior. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Carlos III ha querido alertar sobre la importancia de la detección precoz del cáncer y al mismo tiempo demostrar a la ciudadanía que su tratamiento contra la enfermedad está avanzando de forma positiva, y lo ha hecho con una visita a un centro oncológico de Londres, donde se le ha podido ver en buen estado físico y con rostro sonriente junto a su esposa, la reina Camila. Una visita de apenas 45 minutos en la que han podido hablar con trabajadores y pacientes y comprobar de primera mano los avances tecnológicos en la lucha contra el cáncer. El rey tiene previsto asistir a más actos públicos en las próximas semanas y dejar atrás definitivamente la crisis de credibilidad de la monarquía británica tras unos meses de especulaciones sobre el estado de salud de la princesa de Gales, Kate Middleton, quien confirmó a finales de marzo que también padece cáncer. Vamos a dedicar unos minutos a algunas noticias del ámbito local en Radio Galicia. Lara Salgado, bon día. ¿Qué tal, bon día? Y en Valencia, Ana Talens, bon día. Bon día, Ángels. Ana, es 1 de mayo, Día del Trabajo, y Lambda ha realizado una guía para animar a las empresas a contratar a personas trans. Sí, vamos a ver hoy manifestaciones por todo el país y reclamaciones laborales. Pues bien, el colectivo LGTBI aprovecha esta fecha para visibilizar las dificultades que tienen las personas trans en su acceso al ámbito laboral. Una guía que desmonta una larga lista de mitos alrededor de la contratación de estas personas y muestra soluciones reales para que las empresas sean inclusivas. Y es que el informe Ser Trans en la Unión Europea, que hace la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, afirma que el 77% de las mujeres trans ha sufrido discriminación en la búsqueda de ocupación y el 47% de las mujeres ha sufrido discriminación en el ámbito laboral. El 58% de estas personas, Ángels, deciden no visibilizarse en este ámbito de su vida. Y atención a esto, Lara, la crispación se traslada a cómo conducimos. Sí, es la alerta que nos ha dejado esta semana el director de la DGT, Pere Navarro, tras un primer trimestre en el que se han incrementado los accidentes de tráfico, ojo, un 50% en Galicia. Y entre las causas de este aumento de la siniestralidad está el cómo conducimos. Estamos crispados, vivimos en tensión y ese estrés lo trasladamos también al volante. Habían aumentado como en un 50% los fallecidos
fallecidos por accidente de tráfico. ¿Cuál puede ser la causa? A mí me da la impresión de que conducimos como vivimos. Y vivimos como vivimos. Estamos sometidos entre unas cosas y otras a una cierta tensión y es posible que esto lo estemos trasladando a la carretera. Por eso, al no conducir ahora con sueño ni tras ingerir alcohol, ahora habrá que sumarle, Ángels, el subirnos al coche tras una buena clase de yoga. Y luego, Lara, hay un estudio de la Universidad de Santiago que revela la fecha de la primera muñeira. Sí, es uno de los elementos identitarios más característicos de Galicia. Pues bien, nació en 1786. O eso es al menos lo que asegura el investigador Julio Alonso Monteagudo, que ha fechado la primera muñeira con notación musical en esa fecha. Pero hay más, porque su antecedente directo fue una danza llamada gaita gallega, que no necesariamente se ejecutaba, aunque el nombre nos pueda llevar a confusión, con el instrumento del mismo nombre, que también es ahora todo un símbolo de nuestra cultura. Y es que hasta esa fecha lo que se representaba en Galicia eran las jácaras o chaconas, y es a partir del siglo XIX cuando los gallegos comenzamos a bailar muñeiras, algo que hacíamos, por cierto, dice este investigador, hasta en las barberías. Oye, tú. Y luego un capítulo que aquí podríamos tener hasta cabecera en esta sección, chapuzas de delincuentes, un hombre al que se le complica el robo de una joyería, Ana. Sí, es habitual, como dices, que contemos aquí cosas que les pasan a los ladrones, como por ejemplo dejarse el carnet de identidad en la casa en la que han entrado. Pues bien, en Orihuela se ha podido detener a un hombre de 38 años después de que robaran una joyería. Y es que durante el atraco se le cayeron las llaves del coche en el que tenía previsto ir. Claro, salió a la carrera para escapar, pero cuando llegó al vehículo pues se empezó a buscar y no tenía las llaves. Y es que fue la chica, la empleada de la joyería, quien las recogió, se las entregó a la policía, que en su coche localizó al ladrón y lo pudo detener. Ana, Lara, gracias. De nada, un beso. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, que hoy adelanta el fin de semana con los estrenos que nos trae Pepa Blanes. La comedia romántica de la semana va directamente a Amazon. Es La idea de tenerte y la protagoniza Anne Hathaway, una madre de 40 que acaba enamorada de un veinteañero líder de una boy band. No sé si me recuerdas. Nos conocimos en Coachella. Sí, te recuerdo. Tengo un apartamento que necesita algo de arte. Empecemos por esto de aquí. Frente al amor hay cine de terror. Immaculate es una historia de posesiones entre monjas y curas en la campiña italiana con Sydney Sweeney y Álvaro Morte. Es un milagro. Estás embarazada. Tenemos también cine español. La casa es una emotiva historia sobre la familia, las herencias y los hermanos, en la que Alex Montoya adapta el cómic de Paco Roca con David Verdaguer. ¿No te parece que es pasar los 40 y todos son problemas, todos son mierdas, todo es machicar agua? Mira mi padre, se va de golpe, con las frustraciones a cuestas y todo medio a cero. Del cine de autor, atención a El mal no existe, del director japonés Hamaguchi, que recuerden ganó el Oscar con Drive My Car. Aquí nos sumerge en la historia de una comunidad rural que se enfrenta a una empresa de glamping. El glamping es como una especie de hotel, pero no deja de ser un camping, ¿es así? Los amantes de las tragedias griegas tienen música, película que adapta de manera original el Edipo Rey de Sófocles. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.